¿Qué tal el nuevo año? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bendecidos? Qué bien, me alegra. ¿Alguien ha escuchado o alguien conoce el martillo de 3 golpes? ¿No? ¿No lo conocen? ¿O alguien conoce el estuche de la escalera? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Resulta que en el gremio de la construcción, cuando llega alguien nuevo, que saben que es nuevo, que apenas va a dar sus primeros pasos en construcción, pues le mandan a esa persona, el maestro de obra o alguien le dice, vaya, y por lo menos si es una construcción grande, que es de 3, 4 pisos, vaya al 5.º piso y me trae el martillo de 3 golpes. Y la persona que no sabe, que ignora qué es eso, porque apenas está entrando en ese, él piensa que el que le está diciendo eso, que existe un martillo de 3 golpes. Y esa persona va a buscarlo. Y si no lo encuentra, pregúntele. Y si usted no lo encuentra, pregúntele a alguien dónde lo puso. Y esa persona va, en su ignorancia, va a preguntar por el martillo de los 3 golpes o por el estuche de la escalera y le pregunta a todos. Y todos, sabiendo que eso no existe, pues, ¿por qué no él le pregunta tal? Y comienzan a burlarse de la ignorancia de esa persona, porque no conoce. Yo recuerdo que en el batallón, cuando estábamos prestando el servicio militar, a los nuevos lo mandaban a buscar las llaves de la plaza de armas. Vaya y busque y hermano, y eso no se encontraba, porque la plaza de armas, digamos así, es un parque a campo abierto, entonces no tiene llaves. Son cosas que a veces, por no conocer, pecamos y la gente pues se burla de uno. Pero resulta que hay cosas que fueron hechas con un propósito y no sabemos. Por lo menos yo quiero que muestre la imagen, por favor. ¿Cuál Juan? ¿Juanito o Juanote? Si ahí están los dos Juanes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? La otra, póngame la otra, por favor. ¿Ustedes no saben qué es eso? Me extraña, mano, que no sepan qué es eso. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿No? Por acá ya me hicieron la señal de lo que es. Bueno, no encontré la que me mostraron a mí porque era una cosa con más curvas. ¿Y qué es eso? Yo pensé que era algo para hacer parábolas, para hacer círculos. ¿Qué es eso? Y resulta que eso es para hacer la forma de la barba. ¿Usted no lo sabía? Bueno, ahí se la presento. O sea, si a mí me dan eso, ¿para qué? Yo comienzo a hacer curvas. Yo comienzo a hacer parábolas, círculos con eso. Pensé que era una herramienta. Cuando me dicen, no, eso es para hacerla. Y entonces hay una que tenía muchas curvas. Entonces una es para hacerla acá, la otra es para hacerlo acá. Bueno, eso era un montón de que yo ignoraba todo eso. No sabía para qué la habían hecho. Si me la dan, yo hubiera hecho cualquier otra cosa. Y realmente es que, como les decía ahora, ignoramos ciertas cosas. Y cuando ignoramos ciertas cosas, pues le damos cualquier uso. Cualquier uso. Yo le invito a que me acompañe, por favor, a Hechos, capítulo 8. Seguimos con Hechos. Hechos, capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales,
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Señor, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por darnos esta palabra, Señor, que nos direcciona. Esta palabra que sigue enseñando. Esta palabra que nos sigue diciendo qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Gracias, Señor, por dejarlo por escrito, para que como iglesia podamos entender. Te ruego para que hoy tu palabra llegue a los corazones, llegue a la mente, llegue al alma de cada uno de nosotros. Podamos entenderla, creerla y practicarla. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar los deberes de una iglesia misionera. Los deberes que tiene una iglesia misionera. Y hay un autor que dice: la historia de la iglesia de Hechos es la historia de la iglesia actual. Las historias son nuestras historias. Y estas historias pues nos ayudan a formar. Estas historias de Hechos pues nos han ayudado a la iglesia a cómo entender muchas cosas, cómo direccionar la iglesia, cómo guiar la iglesia, qué debe de hacer la iglesia. Y aquí pues nos dan algo que tiene que hacer la iglesia, y creo que son deberes que debe tener una iglesia que dice llamarse misionera. Hace 8 días estaban hablando acerca de la obediencia de Esteban, de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y en ese predicar las buenas noticias del Evangelio y llevarlas precisamente a Samaria, a un lugar diferente, fuera de Jerusalén, eso llevó a que la gente pues nos decía, y ahí está escrito, que la ciudad estaba gozosa, y gozosa porque había escuchado la palabra del Señor, habían recibido la palabra del Señor, habían creído a la palabra del Señor que estaba llevando Felipe, y fuera de eso fueron bautizados. Esto dice, fueron bautizados, y por ese hecho la ciudad ya tenía un ambiente diferente, algo estaba pasando diferente. Pues el pasaje sigue, el pasaje continúa. O sea, lo que vamos a mirar hoy es una continuación de lo que está pasando en Samaria, y esa continuidad pues tiene que ver también con los discípulos, con la palabra, y tiene que ver también con un personaje llamado Simón, que se habló hace 8 días precisamente de este personaje de Simón. Hoy sigue la historia, y por eso vamos a mirar los deberes que tiene una iglesia misionera. Y el deber es de seguir ministrando el reino de Dios, seguir sirviendo al reino de Dios. Y aquí ya de antemano estamos viendo lo que hace una iglesia misionera, y en el 14 nos plantea enviaron.
Ya la iglesia estaba establecida en Jerusalén, ya estaba allí. ¿Qué hacen? Se enteran de que en Samaria estaba ocurriendo algo, de que en Samaria ya habían escuchado, habían recibido, habían creído y la gente estaba bautizada en el nombre de Jesús, estaban siendo bautizados en agua. Cuando llega la noticia, ¿qué hace esa iglesia misionera? Que apenas estaba entendiendo lo que era una iglesia misionera. O sea, nosotros hoy lo tenemos muy claro, pero ellos no lo tenían claro. ¿Qué hacen ellos? Enviaron a Pedro y a Juan. Y lo envían, lógicamente, para algo específico. Y es para orar por ellos. Entonces, cuando vemos que esta iglesia misionera ministra el reino de Dios, ¿qué es ministrar? Es servir. Es servir a una comunidad. Es servir al otro. Y cuando hablamos de servir el reino de Dios, lo primero que lógicamente se viene hablando desde el versículo 4 y que le hemos visto todo en Hechos, es llevar el evangelio. Como hablaba hace 8 días, que es evangelizar. Evangelizar es ministrar el reino de Dios. Es servir al otro. Y en el versículo 14, pues vemos que ellos ya habían dicho, ya el evangelio estaba llegando. Y en el versículo 25, ellos siguen ministrando, porque terminan anunciando el evangelio, llevando la palabra, evangelizando a otros lugares de Samaria a los cuales no había llegado el evangelio. Pero estos discípulos, los apóstoles, habían entendido que era su deber seguir llevando la palabra de Dios, ministrando y sirviendo. También otra manera de ministrar es bautizar. En el versículo, en los capítulos, en el versículo anteriores, de hace 8 días que estaban hablando, se bautizó. Y aquí vuelve en el versículo 16, ven que ellos estaban siendo bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, en la misión que tiene la iglesia de ministrar el reino de Dios, no solamente se puede conformar con enviar, porque a veces como iglesia se puede caer en el error de que enviamos y ya listo, se acabó el tema. No, pero ¿a quién vamos a enviar? Como iglesia tenemos que enviar a alguien que evangelice. Pero siempre me surge una pregunta. Encontramos misioneros que no evangelizan en el lugar donde están. Y si no evangelizan en el lugar donde están, ¿cómo pretender ir a evangelizar y llevar las palabras a otros lugares? No lo sé. Pasa como el que arregla la cocina en otro lugar, menos en su casa. Entonces, creo que debemos entender que como iglesia tenemos un deber, y como iglesia tenemos el deber de enviar, pero que el que envía tiene que evangelizar. Tristemente, enviaron a una pareja a cierto lugar y vieron que no daban frutos. Y resulta que llega, el pastor no veía frutos, y le da el pastor por visitar esa pareja. Y llega, no recuerdo qué hora llegó, pero era hora de la mañana y estaban durmiendo. Bonito, ¿no? ¿Y qué hizo el pastor? Pues, fuera de acá. Él entendió por qué no había fruto. En vez de estar en sus labores haciendo cosas, estaban descansando, durmiendo. Como iglesia misionera tenemos el deber de evangelizar, de llevar la palabra del Señor, pero no solamente ese es el deber, hay que bautizar, porque es que esto es un proceso que nosotros hemos vivido todo el proceso. Colombia y las demás partes donde antes no había evangelio, se ha llevado ese proceso. No solamente el misionero fui y llevé el evangelio. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. ¿Cuándo? No sea ya ellos que los bautice a otros. No. El proceso es llevarlos hasta el bautismo. Porque quiere decir que si se bautizó, quiere decir que ya hubo un proceso, ya hubo un conocimiento
ya hubo unos pasos que siguieron, ya usted en su acompañamiento ya sabe que pueden tomar la decisión de bautizarse, ya tienen claras muchas cosas. Y eso precisamente hizo Felipe, se bautizaron, fueron bautizados. Pero la iglesia no se conformó con eso. La iglesia de Jerusalén no se conformó con que, ya se les conocieron la palabra, creyeron, recibieron a Jesús y fueron bautizados. Terminó el proceso, ya no, hasta aquí para nuestro servicio. No para nuestro servicio allí. Una iglesia misionera sigue ministrando en la obra del Señor, sigue ministrando a la comunidad, sigue ministrando el reino. Y creo que, como lo dice ya la última parte, es orar por la llenura de aquellos que van en el proceso. Orar por la llenura, preocuparse para que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Esto hizo la iglesia. Cuando los apóstoles se enteraron en Jerusalén que en Samaria habían recibido las palabras de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Y para qué los enviaron? Pues el texto nos muestra que lo enviaron fue a que oraran por ellos y que recibieran el Espíritu Santo. Eso lo muestra repetidas veces en ese pasaje. Eso fue lo que hicieron. Les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Que recibiesen la llenura. Y esto es sorprendente porque esto comienza a chocar un poco con lo que es misiones, que es choque de culturas, encuentro de culturas. Porque supuestamente esto para los judíos, también el Espíritu Santo es para los samaritanos. Y hablar de Pedro y Juan, un Juan que estaba pidiendo que a los samaritanos descendiera fuego porque no colaboraban a la obra, ahora encontrar lo que va dispuesto a orar para que reciban el Espíritu Santo. Esto es entender que el servicio para la iglesia no para. Y como iglesia misionera tenemos que preocuparnos no solamente para que la gente sea bautizada, sino para que la gente sea llena del Espíritu Santo. Tenemos que preocuparnos por eso. Y surge una pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para que los creyentes, los que ya hemos creído, seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo? Creo que como personas, como creyentes, podemos hacer algo personal, pero como iglesia tenemos que hacer algo más. ¿Qué estamos haciendo? Y a mí es como pastor me pregunto, ¿qué estoy haciendo para que la comunidad pueda ser llena del Espíritu Santo? Y creo que como misionero debo de preguntarme eso. Creo que todo misionero tiene que preocuparse no solamente por ir y evangelizar, no, ir, bautizo. ¿Y qué hago para que otras comunidades sean llenas del Espíritu Santo? Porque el no ser lleno del Espíritu Santo puede ocasionar muchas cosas en la comunidad. En una comunidad que tiene otras creencias, en unas comunidades que tienen otras prácticas. Pero creo que el deber de una iglesia misionera es eso. Es preocuparse con los creyentes, decirle: creyentes, ustedes que han creído, que han sido bautizados, ¿qué voy a hacer para que ustedes sean llenos? Porque aquí vemos algo, es algo aparentemente sencillo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a orar por ustedes para que sean llenos. Bueno, sí es bueno eso, pero creo que se pueden proporcionar, dar espacios, momentos, ayunos, vigilias, algo más que aporte a su vida, algo más que lo impulse a la llenura, porque estas personas recibieron el Espíritu Santo porque una iglesia los envió y porque ellos entendieron a qué habían sido enviados. Y es un deber de nosotros. Y creo que si usted es un creyente, creo que también tenemos que pensar: tengo un deber con alguien que está conociendo al Señor. Debo hacer algo por ellos. Visitar, orar,
entablar comunicación con ellos. No, él ya está bautizado, él ya sabe muchas cosas, pero creo que también podemos hablar, orar, ayunar por ellos, hacer tantas cosas. Porque cuando hablamos del deber de la iglesia, no solamente hablamos de, bueno, estamos hablando de todo aquel que ha recibido al Señor. Porque el que recibe al Señor ya hace parte de la iglesia, es la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. El deber de la iglesia misionera es seguir ministrando el reino. Y seguir ministrando el reino es seguir ministrando a la comunidad. En este pasaje, yo encontré solamente, bueno, el deber de ministrar, que ya lo acabo de leer y de ver, pero también encuentro otro deber, y es corregir a los creyentes. Corregir a los creyentes. Y en este corregir a los creyentes, encontramos a un creyente bautizado, Simón. Hace 8 días nombraron a Simón, como dentro de los que creyeron y fueron bautizados está Simón el mago. Se enseñó quién fue este Simón, cómo era reconocido, cómo decían que era un ser divino, que tenía obras divinas, y cuando habló divinas lo comparaban con obras divinas, inclusive de Jehová. Unos llegaban a comparar cosas que hacía cosas en el nombre de Jehová, otros lógicamente de otras divinidades. Entonces había una confusión tremenda y por eso la gente creía en este hombre, porque hacía cosas poderosas. O sea, no creían, o sea, no era un charlatán, o sea, simplemente hablaba y no hacía, no, hacía cosas. Por eso tenía fama. Pero este hombre, por medio de que la iglesia comenzó a ministrar, le siguieron todo el proceso. Llevaron la palabra, le evangelizaron, él creyó a la palabra y lo bautizaron. Hasta ahí está el proceso de Simón. Va bien. Pero cuando ya comienza el otro proceso, ya de la llenura del Espíritu Santo, él simplemente aquí hace el espectador. Él comienza a mirar lo que los apóstoles estaban haciendo. Simplemente comienza a mirar lo que estaban haciendo. Y aquí es donde encontramos el otro deber de la iglesia, que es corregir al creyente en todo lo que tenga que ver relacionado, y más en este punto, con el poder del Espíritu Santo, con las manifestaciones del Espíritu Santo en cuanto a la llenura, lo que hace el poder del Espíritu Santo. Ese creo que es un deber que como iglesia tenemos nosotros también que hacer. Y en este pasaje que acabamos de leer, pues vemos lo que pasa. Poder de Dios, poder del Espíritu llenando vidas. ¿Qué pasó? ¿Qué manifestaciones hubo? No lo sabemos. El texto no lo dice. El texto no dice nada de qué pasó. Pero de que hubo algo, de que hubo alguna manifestación, que no sabemos. Podríamos especular muchas cosas. Hablaron en lenguas, puede ser la primera. Que estén los discípulos orando por ellos y ellos hablaron en lenguas, puede haber sido una. ¿Qué otras manifestaciones? No las sabemos, pero algo ocurrió porque esto le llamó la atención ¿a quién? A Simón. Esto le llamó la atención a Simón, el que hasta aquí podríamos decir que era ex mago, porque supuestamente ya se había convertido. Supuestamente ya se había convertido porque se había hecho bautizar. Yo no creo que a Simón le haya llamado la atención, mira cómo oraron y no pasa nada. No, creo que lo que le llamó la atención, porque él mismo lo declara en el versículo 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él se inquietó y dijo, dame ese poder, dame ese poder. O sea, le llamó la atención.
Yo quiero ese poder para poder también hacer lo que ustedes estaban haciendo. Simplemente orar. No creo. Creo que él buscaba era la reacción por el trasfondo en que él estaba, por el trasfondo del que él venía. Creo que eso ya comienza a decirnos mucho. Y aquí tenemos que empezar a corregir a los creyentes en sus prácticas. Porque resulta que Simón, ¿qué practicaba Simón? ¿Recuerdan o no? Era mago. Y no era el mago de los magos que nosotros vemos en televisión o los ilusionistas, no, porque no. Era un hechicero. Más popularmente conocido como brujo. ¿Sí? O sea, era un brujo. Y eso era lo que él hacía. Y por eso era famoso y por eso era conocido. Por eso tenía renombre. Pero resulta que entre los magos, pues pasa algo. Y siempre ha pasado. ¿Quién es más popular? ¿Quién es más conocido? Aquel que continuamente está renovando sus hechizos. Porque usted se imagina, usted encontrarse al mismo mago haciendo el mismo truco siempre. ¿Usted cuántas veces lo vería? ¿Cuántas veces? 2, 3, lo mismo. No sé cómo lo hace, pero la misma cartica y el mismo truco. Entonces, ¿qué hacían entre ellos? Resulta que entre magos se compraban y vendían trucos. ¿Por qué? Veían un mago y decían, está bueno. Entonces, ¿qué hacían? Pues no sé. ¿Cuánto vale? Porque yo necesito seguir alimentando a mi público, a la gente que me sigue, a la gente que me ha hecho famosa y que me hace ganar dinero. Pues yo necesito un truco nuevo. ¿Cuánto vale? Pues los pago. ¿Por qué? Porque eso me va a dar dinero. Me va a dar fama y reconocimiento. Algo nuevo. Esas eran sus prácticas. Esas eran las prácticas que él tenía. Pero entonces él recibe y parece que el viejo hombre comenzó a ganarle. Parece ser que él sinceramente recibió la palabra y sinceramente fue bautizado. Pero se dejó impresionar por el poder. Porque recordemos que esto era poder y los magos pues tenían poderes también. De las tinieblas, lógicamente. ¿Sí? ¿Recuerdan esas personas cuando se hizo en Egipto? ¿Sí? Esas personas que contrarrestaban y que hacían lo mismo de las plagas. Hacían lo mismo. Pero eran puro poder, claro. Pero esas eran las prácticas de estas personas también de poder. Y para él fue normal, porque era su práctica habitual. Su práctica era hay un nuevo poder. Esto está interesante. Oran por ellos si algo pasa. ¡Wow! ¿Qué clase de magos son estos apóstoles? Venga, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? En su práctica pensaron que las cosas sagradas eran igual, que se podía seguir practicando lo que él hacía, que es comprar poderes. Y aquí es donde lógicamente entran los apóstoles a corregir. Es un deber de la iglesia corregir las prácticas erradas, las malas prácticas. Es un deber corregir. Y aquí cuando hablamos de misiones, lógicamente sí que hay que corregir. Sí que hay que corregir. Usted puede preguntarle a un misionero que va a otra cultura cuántas cosas le toca corregir. Es bien sabido y creo que ustedes de pronto han escuchado la historia. Si no la han escuchado, pues
Cuando llega un misionero a una cultura donde la traición es un valor, traicionar es un valor. Entonces, cuando el misionero llega a la historia de Judas, ¿cómo ven a Judas? ¿Como el qué? Como el héroe. El hombre digno a imitar. Imagínense esa práctica. Tengo que empezar a corregir. Y como iglesia, tengo que empezar a corregir lo que la gente está practicando y bien, quizás trae de afuera. Porque nosotros venimos de un mundo de tinieblas. Andáramos en cualquier religión que andáramos. O sea, donde uno podía ver inclusive a la más religiosa del barrio, de la cuadra, de la comunidad, consultando las cartas, leyendo el horóscopo. Y no pasaba nada, eso era normal. Porque vienen esas prácticas. Y resulta que a veces esas prácticas se quieren combinar con las cosas sagradas. Y resulta que precisamente hablando de Simón, hay algo que se conoce como la simonía, y es vender o comercializar las cosas sagradas. Y eso está muy común, eso es común, se ha vuelto común. ¿Cuánto vale la unción? ¿Cuánto vale recibir la bendición de? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale de que una persona venga de tal parte, de tal lugar, y usted pueda estar ahí junto a él? ¿Cuánto vale? Para poder usted recibir una bendición especial. Hasta hoy se practica. Gente vendiendo dones. Bueno, no es que haya un aviso, vale tanto, pero no. Si tú quieres un don mayor, da más. Suena más bonito, ¿no? Más decente, ¿no? Pero es igual. Se quieren traer esas prácticas pecaminosas a la iglesia. Se quieren traer esas prácticas. Y es deber de la iglesia corregirlas. Y a veces por amor, entre comillas, no corrijamos al hermanito porque de pronto se va. No. Por el amor de Dios es que yo debo corregirla. Debo corregirla. Porque si no, pues mira lo que le podía haber pasado a Simón. O lo que le pasó, no sabemos cómo terminó. Pero por amor debemos corregir estas prácticas. Porque hermano, uno en la iglesia ve cualquier cantidad de cosas. Ángela leía algo que ella vio, ¿cierto? Leyó lo que ella vio, que toda esa cantidad de gente dándole likes, viendo ese video para recibir ¿qué? Bendición. Y seguro que muchos, entre comillas, creyentes de las iglesias, vieron ese video, hicieron esa oración, creyeron a esa oración. Y estoy seguro de eso. Eso sí, no me cabe la. Porque encontrar creyentes que todavía se comen las 12 uvas. Bueno, comer 12 uvas no tiene nada de malo. Se puede comer 12, una libra, cómese las que quiera. Pero encontrar creyentes que todavía siguen su práctica de comerse las 12 uvas a las 12, pero ahora ya no lo hacen pidiendo deseos, sino lo hacen pidiendo bendiciones. Más bonito, ¿sí o no? Ya no lo hace para el mundo, ya se la está comiendo en el nombre de. Usted como que lo está haciendo, usted como que lo hizo, ¿cierto? Usted se las comió en el nombre de Jesús. De verdad, yo no sé si usted compró ropa interior amarilla para el 31, yo no lo sé. Pero creo que todavía hay creyentes, bueno, creyentes ya sería entre comillas, que tienen estas prácticas que las traen
Y dice, no, es que ya es costumbre que yo haga eso. Pero venga, eso ya no lo podemos traer. Y comenzamos a hacer ese sincretismo, esa combinación entre lo pagano y lo sagrado. Y eso es lo que comenzó a hacer Simón. Entre la práctica pagana, mundana, de maldad que él tenía, a algo sagrado que era el don del Espíritu Santo, yo lo quiero para. Y él comenzó a hacer ese tipo de prácticas. También podemos observar que debemos de corregir también las intenciones. Porque las intenciones de Simón seguían siendo las mismas intenciones con que hacía la magia. ¿Y era ser qué? Reconocido. Seguir siendo popular. Seguir teniendo poder. Seguir siendo reconocido como un ser divino con poderes divinos. Porque ya los apóstoles le hablan, es que usted tiene un corazón perverso, sus intenciones son malas. O es que los apóstoles lo pintan de una manera. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, le dice, hermano, o sea, lo que tú estás pidiendo está mirando, está diciendo lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón hay perversidad, maldad. Lo que estás pidiendo no lo estás haciendo por el bien de una comunidad, sino por tu propio bien, egoísta. Porque quieres seguir teniendo reconocimiento, quieres imponer las manos, que la gente sienta algo, que haya una manifestación para que la gente te diga, wow, Simón, esto es nuevo. Sigue siendo el número 1 de los magos en Samaria. Y creo que esto es algo que también como iglesia nosotros debemos de corregir. Que creo que a veces es un poco difícil. Pero bueno, creo que como pastores y como líderes podemos tener el Espíritu Santo para discernir quién quiere el Espíritu Santo para ministrar a la iglesia y servir, o para servirse a sí mismo. A veces uno lo nota. A veces uno nota que alguien quiere el Espíritu Santo para chicanear. ¿Quiere hablar en lenguas? ¿Quiere recibir el Espíritu Santo de hablar en lenguas? Para que la gente vea, es que la gente tiene que ver que yo soy espiritual, tengo que hablar en lenguas. A veces se quiere el Espíritu Santo por envidia. Es que cuando Él hace esas cosas, yo veo que ahí está el Espíritu, pero yo también quiero que me vean a mí. Es que ¿acaso Dios solamente habla por esa persona? ¿Acaso Dios solamente usa a esa persona? No, también me va a usar a mí. Espíritu Santo, lléname para que la gente también vea que a mí también tú me usas. Eso ya es envidia. Eso ya es envidia. Y eso como iglesia, nosotros tenemos que corregirlo. Tenemos que corregirlo. Y a veces no es bueno. O sea, cuando uno es pastor, cuando uno es líder, no es bueno corregir a otros. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la gente no es enseñable. ¿Y qué hace la gente? Se enoja. Y sale uno regañado. ¿Es que acaso usted conoce mi corazón, pastor? Y uno, pues, verdad, ¿no? Se siente uno hasta pecador, ¿verdad? Yo no conozco. Pues yo lo digo por si acaso, hermana, ¿no? Pero debemos de corregirlo. Debemos de corregir estas prácticas en la iglesia. Porque cuando se habla de Espíritu Santo, de llenura, algo pasa. Algo sucede. Algo sucede.
¿Y quién no quiere tener la llenura del Espíritu Santo? ¿Quién no quiere tener el poder del Espíritu Santo que le da uno? Yo recuerdo, yo creo que tenía 2 meses de convertido, 2, 3 meses de convertido. Y me dice mi hermana, ore por esta señora. Y oré por esa señora y se fue cayendo. Yo me asusté. Porque yo sentí el poder, esa señora sintió el poder y se fue al piso. Y eso como que tan bueno, ¿no? Sentir el poder, saber que Dios lo usa a uno, eso es bueno. Pero a veces el problema es que ese tan bueno, sentir el poder, no mezclarlo con otras prácticas. No mezclarlo con otras prácticas. Otras prácticas que rayan, perdónenme la expresión, rayan brujería y hechicería. Resulta que, bueno, la gente es muy inquieta, ¿no? Con la llenura del Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo, que dice la Biblia, ¿no? Que dentro de muy pocos días seréis llenos del Espíritu Santo. Entonces alguien se puso a hacer la cuenta y dice, bueno, más o menos son 15 días después de esas palabras que se dijeron, al Pentecostés fueron 15 días. Ah, bueno, ahí está, 15 días. 15 días. Hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Vaya a un monte alto, a una parte alta. ¿Por qué? Porque eso se dio ¿en dónde? En un aposento alto. Muy bíblico, ¿no? Y se va a estar 15 días para que sea lleno del Espíritu. ¿Y la gente qué? Sigue sus pasos. O sea, comienzan a dar fórmulas como si esto fuera algo mágico. Y por eso les digo que esto parece que fuera más a hechicería. Es que tienes que ir a cierto lugar, a cierta ciudad, donde cierta iglesia, donde hay cierto pastor, que él es experto en llenar a la gente con el Espíritu Santo y tú vas a recibir. ¿Y qué hace la gente? Pues si no tiene plata, ¿qué hace? Vende y va. Sigue todos los pasos, sigue todos los protocolos para poder recibir el Espíritu Santo. Lo único que falta, hermano, es que vendan un kit de llenura del Espíritu Santo por Amazon o por AliExpress. O pago contra entrega, pague y recibirá la llenura del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que corregir esto en la iglesia. Yo no sé usted qué prácticas está mezclando con el Espíritu Santo. Está mezclando con la llenura del Espíritu Santo. Que quizás usted no lo esté practicando, pero lo está pensando. Porque, hermano, en internet sale cualquier cantidad de locuras. Perdóneme la expresión, de babosadas para recibir el Espíritu Santo. Y no sé si usted ya las hizo o estará pensando, si será, es que yo quiero ser lleno. Y está pensando en hacerlas o ya las hizo. Hermano, si usted las está pensando hacer, pues bueno, ya tiene la intención de su corazón, es maldad, como dice la palabra, no es recto para con Dios. Si ya las hizo, pues su intención y su práctica es errada, y una vez más, usted no está siendo recto para con Dios, su corazón no es recto. Voy a hacer lo que hizo Pedro, invitar al arrepentimiento. Porque es que si usted no se arrepiente, pues ya sabe lo que, miren todo lo que dice, está en prisión de amarguras. Hay maldad. Para ti vienen cosas desastrosas porque hay una mezcla de perversidad a tal punto que nosotros, hermano, no nos damos cuenta. ¿Cómo será el grado de maldad de muchos creyentes, entre comillas? Porque hacen esta mezcla entre lo que practico y lo sagrado,
que divinamente y tranquilamente el creyente cree que se puede emborrachar. Cree que se puede ir a la discoteca y pegarse una buena rumbeada. Cree. Y que aún el Espíritu Santo está con él. ¿Qué nivel de perversidad? Cree que puede seguir practicando el adulterio y la fornicación y que sigue siendo lleno del Espíritu Santo. Hay creyentes de esa calaña. Hay creyentes que todavía tienen ese corazón torcido y no recto para con Dios. Hay otros que, unos, son, entre comillas, más respetuosos. Va a entrar a la discoteca, Espíritu Santo, quédate acá, tú no puedes entrar allá. Y ellos entran, y cuando salen, ya, gracias Espíritu Santo por guardarme, no me pasó nada en la discoteca. Amén. ¿Qué nivel de perversidad hay en los corazones? Pero como iglesia hoy estamos llamados a que tú tienes que corregir eso. Si tú piensas eso, si tú estás practicando eso, si tú piensas que puedes pecar y que el Espíritu Santo está en ti y que tú eres lleno del Espíritu Santo, pues hoy tienes que arrepentirte. ¿Sabe qué dice la historia? ¿Sabe qué dicen los libros de la historia primitiva de la iglesia? Lógicamente no son canónicos, no están acá. Hablan de Simón. Hablan de este Simón. Y yo quedé perplejo al ver lo que pasó con la vida de Simón. Tenía un esquema trinitario. Se hizo un esquema trinitario Simón. De este Simón. Donde a los samaritanos se presentaba como el Padre, a los judíos se presentaba como el Hijo, y ante el mundo se presentaba como el Espíritu Santo. Este Simón, ¿cómo hizo esa mezcla? Este Simón, mire hermano, si usted no se arrepiente, si usted hoy no decide cambiar, porque arrepentimiento es cambio, mire hasta donde usted puede llegar. Puede llegar a formar una secta. Porque Simón formó una secta. Porque las sectas salen de las iglesias, de sana doctrina, donde le sirve algo de acá y después mezcla algo de acá con su perversidad y se va y monta su iglesia con sus principios y sus estatutos. Este Simón no solamente hizo un esquema de la Trinidad, sino un esquema de redención, donde él se casó con una ex prostituta llamada Helena. Y dicen los libros de historia que él dice que él redimió a Helena, que Helena era una oveja perdida, que él la redimió. Y que había salvación por gracia, pero con la fe en Helena y en él. ¿Qué mezcla? Esto hace este Simón. Esto hace Simón. Y lógicamente hizo unas mezclas con el gnosticismo tremendas. No solamente los discípulos, los apóstoles, le dijeron cómo estaba, sino lo que venía. Por eso no sabemos cómo terminó. Sabemos qué hizo después, no sabemos su final, no lo sabemos porque de quién se pierde, quién se salva, no tenemos nota, no tenemos cuenta. Pero mis hermanos, creo que nuestro deber es corregir. Y a veces no es bueno decir las cosas de acá. A veces no es bueno decirle a la iglesia ciertas cosas. Pero hoy no estoy como un juez, yo no soy juez, aquí no hay jueces. Hoy soy un necesitado del Señor como usted, que necesito también corregir cosas. Pero hoy la palabra nos lleva a que como pastor estoy llamado a que usted corrija esas prácticas,
esa mezcla entre lo santo y lo puro, esa mezcla en que tienes el Espíritu Santo pero puedes seguir practicando la maldad. Y ese es el llamado hoy al arrepentimiento. Porque una iglesia misionera sigue corrigiendo. Una iglesia misionera no solamente sirve haciendo lo primero que es evangelizar, sino que también se preocupa por seguir corrigiendo conductas pecaminosas y malas. Creo que a este punto usted ya sabe que está haciendo mal. Creo que a este punto usted ya prácticas está haciendo mal. Y ya sabe lo que tiene que hacer. Arrepentirse. Ponte en pie y oramos al Señor.